Hola, bienvenidas a este episodio más que estamos aquí compartiendo con ustedes. Estamos muy contentas de poder estar aquí una vez más. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema, yo no sé ustedes, chicas, pero en lo personal, creo que es un tema bien importante que me confronta a mí en lo personal, ¿no? Pues ahora sí que los procesos, o sea, cada uno de los procesos que estamos viviendo en nuestras vidas y cómo cada uno de estos procesos tiene un propósito en nuestras vidas, un aprendizaje. Y creo que a veces cuando estamos un poquito de fuera, así como que no, pues es fácil, ¿no? O sea, cuando le decimos a alguien, ay, veo que estás en un proceso, bueno, creo que nos da muchísima... A mí me da gusto cuando yo veo que alguien está siendo procesada porque sé que después de esto viene algo muy bonito, o sea, después de ese proceso. Pero bueno, vamos a estar platicando de este tema. ¿Cómo lo ven ustedes, chicas? Sí, es un temazo que ahorita les comentaba. Que creo que a nadie le encanta, A nadie ¿no? le encanta. Ajá. Y mientras estaba como desarrollando el tema, yo sentía así como que ganas de llorar y de que, ay, Dios, perdón. Pero sí, a todo el mundo nos confronta porque todos la vida en sí es un proceso y estamos viviendo proceso tras proceso. O sea, no salimos de uno cuando ya entramos en otro proceso. Ajá. O al menos así me siento yo, no sé. Sí, claro, o sea, tú sales de una cosa y dices, ya, gracias a Dios, ya aprendí, no sé qué, o sea, la libramos, lo que sea. Y pues Dios te dice, pues duerme a gusto hoy porque mañana viene otro, Ajá, ¿no? inicias O sea, otro, ajá, pues, sí, de que cansa. suéltame Dios a tu guerrera más fuerte. Sí, o sea, Yo recuerdo cuando recién conocí a Cristo, pues lo que me llevó a conocer a Cristo precisamente fue un proceso. Y tal como lo dice su palabra, no seas, te llevaré al desierto para conquistar tu corazón y así tal cual, o sea, yo lo viví. Y yo recuerdo que le estaba platicando a una amiga y por todo lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Mi proceso. Y ella me dice, o sea, ella voltea, pero bien tranquila, y me dice, está siendo procesada, ¿no? Y yo, ¿qué? Ya estoy harta de los procesos y eso, no me gustan. Pero sé que ella en ese momento de afuera podía ver que había un propósito. O sea, había un propósito bonito, ¿no? O sea, cómo es que Dios quería conquistar mi corazón a través de ese proceso. Y eso es, proceso es igual, bueno, yo así lo veo, proceso es igual a propósito. Así es. ¿Y quién no quiere en su vida que se cumpla el propósito que Dios tiene para ti? ujú. ¿Quién no lo quiere? Claro que yo quiero llegar a ser la mujer que Dios quiere que sea, la esposa, que mi familia tenga su proceso y viva conforme. Pero ok, todo esto me va a costar. ¿Y qué me va a costar? Pasar por ese proceso. Ujú. Entonces, es esta parte de entender, o sea, qué bonito se escucha y qué fácil, ¿no? Lo decimos, pero sabemos que hay otra cara donde no es fácil, no nos gusta, Ujú. pero vamos a pasar por ese proceso. Nos guste o no, sí o sí, Sí. vamos a pasar por ese proceso. Sí. Y bueno, algo que tenemos que estar convencidas y seguras es que Dios va a estar con nosotros siempre y en todo momento en ese proceso. Y no solamente en el proceso, y lo hemos compartido, ¿no? En pláticas que hemos tenido, cómo es que desde antes de que empiece ese proceso, Dios empieza a trabajar, empieza a poner en las personas que van a estar ahí, empieza, o sea, en ese cuidado que Él tiene de nosotros, Él va acomodando las cosas, ¿no? Ujú. Para que en ese momento podamos ver su amor a través de cada una de las personas que nos van a estar acompañando en ese proceso. Y a mí me gustaría que me contaras, Jackie, que nos compartieras un poquito lo que platicábamos hace unos días, ¿no? De cómo este proceso que pasaron cuando fueron liberados y que pasaron por el desierto antes de ver la tierra prometida, Ujú. lo que hemos estado platicando. Sí, pues yo me ponía a pensar en esta historia, ¿no? Siempre ha sido muy mencionado en las iglesias o por los predicadores esto del proceso del pueblo de Israel, ¿no? De los 40 años en el desierto. O sea, es muy mencionado, es muy predicado y todo eso, entonces desde siempre a mí me ha llamado mucho la atención cuál fue el por qué, ¿no? Y así, o ¿Qué sea, hace tanto unos años, tiempo? hace unos años yo me clavé así como que, a ver, Dios, quiero que me digas por qué. Y es que eran bien necios y ya sabes, todos nos dicen, es que eran bien necios y desobedientes, por eso Dios los castigó y les dijo que
se quedaran más tiempo ahí en el desierto, ¿no? Entonces, pues realmente no. O sea, realmente no fue ni por su desobediencia, ni por su terquedad, ni porque blasfemaron, ni porque hicieron un becerro de oro y lo adoraron, ni porque querían volver a Egipto, ni porque se quejaron. O sea, realmente esta fue una ordenanza de Dios. O sea, fue un mandato de Dios. O sea, eso quiere decir que desde el principio Dios les había dicho, quédense cuando yo les diga, levanten su campamento cuando yo les diga, ¿no? Y pues esto lo podemos ver en Números 9, 17. Dice, cada vez que la nube se levantaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha, y donde la nube se detenía, ahí acampaban. Dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban, y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario se quedaban ahí. No importaba que se quedaran muchos días sobre el santuario, los israelitas obedecían al mandamiento del Señor y no abandonaban el lugar. Lo mismo ocurría cuando la nube reposaba por poco tiempo sobre el santuario. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. Dice, a veces la nube se quedaba una sola noche, pero ya fuera de día o de noche, cuando la nube se levantaba, los israelitas se ponían en marcha. Aunque la nube reposara sobre el santuario un par de días, un mes o más tiempo, los israelitas no partían, se quedaban en el campamento. O sea, ahí está. Yo realmente cuando leí esa historia, un chorro de veces, y vi esa parte en la que el quedarse era un mandamiento de Dios. O sea, ahí te das cuenta que Dios desde el principio, desde que los sacó de Egipto, Dios ya sabía que iban a ser 40 años. No iba a ser, te quejaste, te enojaste, 10 años más. Tú, ok, 5 años más. O sea, no. Era, a ver, te mueves cuando yo te diga y se quite la nube del santuario. Y si hay sol, te mueves. Y si no, no te mueves. Y si no, son 2 días, un día, o si es en la noche, y en cuanto pase eso en la noche, tú te vas a mover. Entonces, no era me quedo más tiempo, no me quedo más tiempo, o donde los israelitas pecaron y adoraron al becerro de oro, se quedaron ahí 20 años por adorar. O sea, en realidad la espera no era una consecuencia. Y así o sea, eso fue como lo que abrieron mis ojos. O sea, la espera no era una consecuencia, era un proceso que Dios ya tenía planeado para ellos. O sea, no había nada que los israelitas pudieran hacer para acelerar el proceso, ni para alentarlo. Entonces ahí te das cuenta, y a mí también fue como que la soberanía de Dios y de respetar el tiempo de Dios. O sea, ya saben que la frase esa de los tiempos de Dios son perfectos, que hay gente que hasta en la Biblia dice que está. O sea, a ver, sí, pero ¿cuáles son los tiempos de Dios, pues? ¿Por qué? Porque lo importante no fue cuántos días o cuántos años los israelitas estuvieron ahí. O sea, lo importante fue la reacción que ellos tuvieron. ¿Cómo? La condición de ellos. La reacción, porque Dios desde el principio ya había decidido que iban a ser 40 días. Años. 40 años, perdón, en un lapso que se podía recorrer en 2 semanas, según los estudiosos que dicen que ni al caso, ¿no? Yo creo que, bueno, cómo vivimos el proceso, ¿no? Cómo estamos ahí. Pero fíjate cómo en esta historia podemos ver cuál era el propósito de Dios y en cada uno de los procesos que nosotros vivimos o desiertos, como lo vemos en otras partes, digo, se escucha fácil, ¿verdad? O sea, se escucha fácil, o sea, decirlo, porque creo que las tres hemos pasado por, bueno, todos, pues, pero hemos pasado por diferentes procesos y en medio de, o sea, a veces el preguntarnos cuál es el propósito que Dios tiene en este momento, ¿no? Sabiendo que Él dispone, o sea, de todas las cosas para nuestro bien, de todo lo que sucede. Pero no sé ustedes cómo les fue, cómo les ha ido en esa parte del proceso, pero sí o no, en esos momentos en donde estamos pasando por ese proceso, por esa prueba que a veces es difícil, que es dura, en donde tenemos que poner a prueba, ahora sí que es puesta a prueba nuestra paciencia, nuestra fe, nuestra perseverancia, o sea, cómo, sí o no, o sea, yo creo que es donde más cercanía podemos tener con Jesús, o sea, con Dios en esos momentos. Yo creo que, yo recuerdo cuando recién conocí a Cristo, pues tenía mi primera Biblia, ¿no? Y hace unos meses estaba revisándola, la estaba checando. Yo creo que era donde más tiempo pasaba ahí, o sea, era donde más tiempo se está rayada, subrayada y con anotaciones, porque era el momento en el que yo necesitaba más, ¿no? Y siempre este versículo me conmueve, o sea, cuando que les decía al principio, ¿no? Te llevaré al desierto para conquistar tu corazón, o sea, había un propósito, ¿no? Yo creo que son los momentos en los que más
pasamos en intimidad con Dios, en donde más nos acercamos y tenemos esos momentos, ¿no? Así como que... Sí, exacto. Y bonitos. esto es pues una enseñanza también de decir, o sea, Dios no quería acelerar el proceso, pues. Dios ya había hecho el milagro y eso nos pasa mucho pues a nosotros, ¿no? Dios ya había hecho el milagro de darles la libertad que tantos años estaban buscando al pueblo de Israel. Entonces, Dios los libera de su esclavitud en Egipto y ellos empezaron a anhelar la esclavitud en la que vivían, más que estar en el desierto viviendo una vida de libertad, porque era libertad la que ellos estaban viviendo. Entonces, siempre es eso como comentas que en cada uno de nuestros procesos, yo hay veces que también le he orado a Dios de que Dios, quítame esto, o sea, ya que esta aflicción ya se vaya de mí o que esta situación ya desaparezca de mi vida, o sea, ¿por qué no desaparece si hay gente que no te ama, que no te honra, que resuelve cosas, este tipo de cosas las resuelve muy rápido, pues? Entonces, ¿por qué yo que soy tu hija no? Y ellos, o sea, no sé, como que siento que la vida cristiana pues realmente sí te da como que ese comodín de decir, tengo a Dios, ¿no? La neta, para mí Dios es un Sí. super hack de vida y comodín así para todo, ¿no? Entonces yo le digo a Dios en ciertos aspectos, le digo, Dios, pues órale, o sea, tú eres mi comodín, yo siempre te presumo que tú eres mi hack de vida, o sea, y en esta parte no, ¿verdad? Y eso es más que nada para que nosotros forjemos ese carácter. Exacto. Y es como dice un predicador que me gusta mucho que dice que Dios nunca te reprueba, Dios simplemente te vuelve a poner el examen. O sea, Wow. Dios no te dice está mal, está bien. No. Te dice, otra vez, otra vez. Y sabes, es como que no lo voy a quitar hasta que sepas lidiar con el desierto, hasta que sepas lidiar con la sed, con el hambre, con la escasez, con... Ponle el nombre que quieras, ¿no? Fíjense, y en esos momentos, yo recuerdo en algún momento, ¿no? En uno de mis procesos, casi que decirle a Dios, o sea, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para que esto ya, o sea, ¿qué tengo que hacer ya? No, dime. Termina con eso. Sí, pero es que no es el que tenemos que hacer, sino es quien Dios quiere que seamos. O sea, no es en el tener, sino es en el ser, o sea, lo que Él quiere forjar en nosotros, ¿no? Y ahorita que decías, a mí hay una frase que me gusta mucho, no sé quién es, pero una vez lo escuché, que dice, ¿cómo es que los milagros que nosotros le pedimos a Dios, o sea, que pase ese proceso, que se resuelva algún problema, la provisión, la sanidad, muchas veces primero lo vemos como un milagro invisible, es decir, todo eso relacionado con nuestro carácter, para que después lo podamos ver en un fruto visible. Entonces, ¿qué pasaría si nos brincáramos ese proceso? Porque Dios, claro que puede resolver todo, o sea, en este momento, ¿no? Y puede obrar esos milagros y eso que nosotros estamos pasando por ese proceso, para Dios, ¿qué es? No, no es nada, ¿no? Pero es ese proceso en el que se va a forjar un carácter, ¿no? En el que se va a forjar nuestro carácter, cosas que tienen que ser, pues, pulidas en nosotros, ¿no? Y es esta parte de entender que sí o sí, te quites o te pongas, nos guste o no nos guste, Dios va a llevar a cabo su plan, su proceso en nosotras. Y eso yo traigo que un versículo lo vemos en el Salmo 138:8, que dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. O sea, Él los llevará a cabo, sí o sí, Él los va a llevar a cabo y vamos a pasar por muchos procesos. Pero me encanta también la otra parte que dice, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. Y aquí la clave es conocer cómo son los planes de Dios. Obviamente, yo no puedo saber a ciencia cierta cuál es el plan exacto. Imagínate que, ay, ya vengo y te digo, es que yo estoy haciendo esto contigo. Qué padre fuera así, pero no me corresponde a mí cuestionar a Dios. Se escucha muy así, ¿no? Muy fuerte, pero es la verdad. No me corresponde a mí cuestionar a Dios. No me corresponde a mí saber sus planes. Si Dios me los quiere revelar, me los va a revelar. Pero Él me está probando, me está forjando este carácter, que yo crezca en paciencia, en fe, en cómo afronto la situación, porque ese es el propósito, ser transformados. Y lo que sí puedo saber, y que nos dice también en Jeremías 29:11, es que sus planes, los planes que Dios tiene para nosotros son buenos, son planes de bien y no de mal, para al final darnos un futuro y una esperanza. Eso es lo que, no sé exactamente cuáles sean tus planes, pero sí sé que tú tienes una promesa para mí, que tus planes son de bien y no de mal, y que yo tengo un futuro y una esperanza que va a valer la pena pasar lo que tenga que pasar.
y saber que su voluntad en mi vida es buena, es perfecta y es agradable. Yo mucho tiempo, al no conocer, para mí era como, qué difícil que sea la voluntad de Dios. Pero cuando yo entendí ese versículo, la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Y fíjate, ahorita que dices de ti, ¿no? O sea, de cómo Dios, o sea, nosotros, ¿quiénes somos para cuestionar a Dios? O sea, no somos nadie, ¿no? Pero ¿cómo es que a pesar de eso, cada pregunta que podemos hacerle a Dios, o sea, obviamente que en el proceso, en lo doloroso que es, en mi caso, pues mi mamá, mi hermano, que es mi familia, o sea, era mi familia nuclear, o sea, fallecieron en muy poquito tiempo. Y cómo es que yo recuerdo, o sea, el momento en el que a los 3 meses que falleció mi mamá, mi hermano le pegó un infarto en el cerebro. Y yo me acuerdo que volteé al cielo y le dije, es neta, o sea, así como, ¿es en serio, Señor? ¿No? Y, o sea, con mucho dolor en mi corazón. Y a pesar de que no soy nadie para cuestionar, o sea, cómo Dios sostenía cada una de mis preguntas. O sea, cómo es que a pesar de que no, o sea, ¿cómo lo voy a cuestionar? O sea, pero a pesar de eso, o sea, Él, cada una de esas preguntas que yo podía llegar, o sea, y decirle por qué está pasando eso, Él sostenía, o sea, cada una de esas preguntas. Y es que es eso al fin, o sea, como esta promesa de te voy a hacer libre de la esclavitud y te voy a llevar a la tierra prometida. ¿Qué va a pasar en medio? Pues aguanta, o sea, resiste a la visión. O sea, también la visión que Dios te da, como dice Leti, a lo mejor no la tienes del todo concreta, pero que Dios te va dando destellos. Dios siempre te da destellos de cuál va a ser su propósito final. O sea, Dios nunca te va a dejar a la deriva de no sé qué voy a hacer y no tengo idea. Claro que no, Dios siempre te va a dar destellos y para empezar tenemos su palabra que es una, o sea, que es un ancla increíble, ¿no? Así es. Entonces, Dios siempre te va a dar destellos, pero ¿cuál era el fin? ¿Cuál era la palabra que siempre permaneció en el pueblo de Israel? La tierra prometida. Todos lo sabían, pero no todos lo creían porque estaban viendo lo que tenían enfrente. Con Su los ojos escasez, naturales. su sed, estaban viendo su sed, su escasez, que tengo calor, que aquí no tenemos zapatos, que se nos está rompiendo la ropa, que esto, que aquello, que en Egipto teníamos cebollas, frutas, verduras, todo en abundancia. Bueno, sí, pero en Egipto eras esclavo. O sea, yo te estoy llevando a un lugar mejor, pero antes de cambiar tu entorno, Dios quiere cambiarte a ti. Entonces, primero queremos cambiar siempre todo lo que está fuera de nosotros, pues si no tenemos ese como conversación con nuestra persona de, a ver, yo quiero cambiar todo lo que está a mi alrededor, pero... ¿Cómo voy yo? Pero ¿cómo voy yo? Exacto, Sí. Entonces, la tierra prometida era como que el goal, así como que el objetivo y voy derecho para allá. Y muchos lo creyeron, pero muchos otros no. Y tristemente muchos que no creyeron el propósito no llegaron. Sí, y qué bonito ahorita que comentabas lo de los destellos, de, ok, estoy atravesando este proceso, pero Dios siempre nos está recordando de, estoy aquí. O sea, estoy aquí. Él va a buscar la manera de hacerte entender, quizás con una persona, con una palabra, con un versículo que se quede en nuestro corazón y como que es el ancla que nos salva en ese momento de, hey, tranquila, o sea, yo sé que duele con una canción, yo sé que duele, yo sé que no tienes las respuestas, pero yo estoy en medio de tu proceso y Él nos hace sentir ese amor que al final del día, aunque lloremos y pataleemos, entendemos de, ok, tú estás aquí. Y esa compañía de Dios que siento yo que puedes disfrutar y se hace más palpable la presencia de Dios en tu vida cuando estás en problemas. Sí. Cuando no tienes nada, nadie. Se hace es. mucho más palpable su presencia, su espíritu, y realmente conoces a Dios y eres conocido por Dios, ¿no? Sí, y en todo momento mantener firme, como lo dice su palabra, mantener firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. O sea, Él no miente. Y si nosotros tenemos eso claro, o sea, si nuestra mirada está en eso, en Él es fiel, o sea, Él es fiel. Quizá hay momentos en los que puedo dudar, que también es parte, ¿no? O sea, esos momentos en los que, pues sí, o sea, somos humanos. Somos humanos, ¿no? Pero cómo esa misma duda nos va a llevar a que nuestra fe crezca, ¿no? O sea, aumenta, a que busquemos más. Y a mí me encanta, o algo que yo en su momento, en medio de ese proceso, era tener esos recordatorios muy claros. O sea, y yo me acuerdo que escribía versículos y los tenía y
y era el hacer uso, o sea, de la palabra, ¿no? O sea, decir... Aplicarla, no, Señor, vivirla, aquí dice que tú eres... recitarla. Ajá, o sea, mantén firme la esperanza, ¿no? Y para el que cree todo es posible, o sea, todo lo puedo en Cristo, o sea, es eso que nos ancla, ¿no? Es esa palabra que es viva y que va hablando, aun cuando, como lo dice David, ¿no? Cuando le dice a su alma, alaba a Dios, ¿no? O sea, le ordena a su alma que lo haga de esa misma manera, ¿no? Y recordar que el que comenzó la buena obra la va a terminar. O sea, quizá en este momento yo puedo percibir como un silencio de Dios que eso no es real, o sea, porque al final Dios siempre nos está hablando, o sea, siempre nos está hablando, pero a veces lo podemos percibir nosotros aquí, en la tierra, en este mundo, pero saber que Él es fiel, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar, que Él no mienta, ¿no? Así es. Sí, Sí. exacto. Y esto, o sea, recordar que Dios tiene un carácter que trabajar en nosotras, mejorar ese carácter. Y Él está más interesado en moldear nuestro carácter que en nuestra felicidad, porque Él sabe que a partir de que nuestro carácter sea conforme al carácter de Cristo, que esa pues es nuestra meta al fin de cuentas, la felicidad viene por añadidura. Claro. Y otro punto clave es que, pues, no, aunque no nos guste escucharlo, Dios no va a cumplir nuestras expectativas, ¿no? Yo esperaba que este proceso fuera así, así, o yo esperaba esto y ¿por qué no obtuve? Dios no está para cumplir nuestras expectativas, Él va a cumplir sus expectativas y es esto, abrazar esas expectativas porque a fin de cuentas es mejor que nuestros planes, mejor que lo que nosotros pudimos. Yo digo que no está para cumplirlas, está para superarlas. Claro, claro. Lo dice, y ese versículo es uno de mis versículos favoritos, o sea, Efesios 3:20, ¿no? Que dice, aquel que es poderoso para hacer mucho más grande, o sea, todo aquello que nosotros pedimos o imaginamos, o sea, es mucho más grande que lo que nosotros pensamos. Ajá. Entonces, Él va a superar esas expectativas y entender eso, o sea, sí es difícil porque nuestra humanidad es necia, y yo quería y yo pensaba que iba a ser de esta manera. Entonces, ok, no, aguanta. Y planeamos todo. O sea, aguanta. Y planeamos, como yo, adicta a planear todo, así, hora, fecha, día, lugar, color y así todo. Pues no, aguanta. O sea, ¿quién eres tú? O sea, déjame a mí cumplir mis expectativas. Y Dios es fiel. Él no es hombre para que mienta. Él va a cumplir sus promesas. Así es. Y dice un autor, dice, cuando la vida es color de rosa, podemos deslizarnos por ella sabiendo de Jesús, imitándolo, citándolo, hablando de Él, pero solo durante el sufrimiento es cuando lo conocemos. Exacto. Solo ahí es cuando lo podemos conocer. Y yo creo que cuando no hay nada más y te das cuenta que Él es lo único que está así, ahí presente, es cuando, bueno, tenemos esa intimidad con Él, ¿no? Entonces, pues, gocémonos en cada uno de los procesos. El proceso es para hacerte todo terreno. Así es. Sí, 4x4. Todo terreno. ¿Estás bien en el desierto, en la escasez, en la tristeza, en la depresión? ¿Estás bien así? ¿Me tienes a mí? ¿Estás bien así? Vas a estar bien en cualquier otro lugar, ¿no? Así es. Y pues bueno, creo que es ahí en donde pues vamos creciendo y vamos. Es más, no sé si les ha tocado a ustedes de repente como sabemos que ya vamos de salida del proceso. O sea, y que incluso a veces está como que, ay, Señor, te voy a extrañar. Y entramos a otro. Sí, o sea, ajá. Pero, Y no se acaba. pero sí, o sea, como esos momentos es eso que, pues, que nos acerca tanto a Él y Dios lo sabe, ¿no? O sea, así como que es, sí. O sea, O como dice Job, ¿no? De oídos te había oído, pero ahora te he visto, ahora te he visto. mis ojos te ven. Pues ahora sí que, chicas, benditos procesos. Y en el siguiente episodio vamos a continuar hablando de ese tema, o sea, de cómo vivir durante el proceso, el gozo, la fe, la esperanza en medio, o sea, en medio de ese proceso. Así que, pues, no sé si algo más quieras dar. Muy claro. Ok, entonces, pues nos vemos en el siguiente episodio. Faltó el bye. Bye.